ocluye mesial al surco vestibular del primer molar inferior en la dentición permanente. Esto es parte de la clasificación del Dr. Angle. Ocluye vestibular del primer molar superior, ocluye mesial al surco vestibular del inferior, al igual a nivel del canino, la vertiente o la cúspide del canino va a ocluir más hacia mesial de la vertiente que se forma entre el canino inferior y el primer premolar. Algunas de las características de esta maloclusión, como ya mencionamos, vamos a tener una relación clase 2 que puede ser dental o esquelética. Vamos a tener un maxilar superior prognático, es decir, más adelantado con respecto a la mandíbula. Podemos tener una mandíbula reprognática, es decir, más hacia atrás, o una combinación de ambos, que es lo que usualmente sucede. Según la literatura, la prevalencia de las maloclusiones clases 2 en jóvenes es del 23.8% versus un 69% de las clase 1, lo que quiere decir... Por favor. Todavía no creen, porque hay que hacer clase. Lo que quiere decir que entre jóvenes es más común tener una maloclusión clase 1 que una clase 2. La prevalencia de estas maloclusiones aumenta en la dentición mixta tardía y disminuye cuando pasamos a una dentición permanente. ¿Alguien me dice por qué? ¿De qué? El crecimiento. ¿Qué? O sea, la fase de crecimiento. Es algo más puntual. Sí tiene que ver con el crecimiento, pero ¿qué? En dentición mixta tardía, ¿qué edad tenemos? Y entonces puedo hacer una clase 2 y cuando paso a dentición permanente, que ya tengo otra edad, tengo una clase 1. ¿Cómo se llama? Está por ahí la idea, pero Lo del escalonista, doctora, eso por aquí. no. Esos son... Esa es la manera de cómo vemos la maloclusión en dentición primaria. ¿El pico de crecimiento? No, sí y no. Ok. En una dentición mixta tardía, ¿qué edad tenemos? 12, 13. No, en una dentición mixta tardía tenemos aproximadamente entre 9 y 10 años, que va a empezar la erupción de caninos y premolares. Entonces, pueden ocurrir dos factores, por lo cual se corrija sola la clase 2. Como ustedes vieron en ortodoncia 1, el maxilar crece hasta aproximadamente los 7 años y la mandíbula crece hasta los 17. Entonces, en una dentición mixta tardía, ya el maxilar creció lo que iba a crecer y la mandíbula no ha empezado a crecer, o le queda mucho crecimiento mandibular, por lo que es normal en esas edades ver alguien me tiene que salir, entrar. No, ok, el sonido de la puerta me desconcentra. Ya me perdí. Que todavía la mandíbula. Ajá. En esa edad todavía el maxilar creció lo que iba a crecer y la mandíbula todavía le resta desarrollarse. Y yéndonos dentalmente, en una dentición mixta tardía es que podemos evaluar el análisis de espacio y ver si nuestro paciente tiene leeway space o espacio de derivo, que es la discrepancia que va a haber entre los molares primarios y los premolares. Entonces, usualmente el leeway es mayor en inferior, que es de 2.5 foremi arcada, y todo se mesializa, por lo que se corrige sola la clase 2 a nivel dental. Al inferior, el molar mesializarse, si ya el superior va a ocluir con el surco. ¿Se entendió? Sí, pero no, está bien. La etiología es una predisposición genética y factores exógenos o ambientales. Dentro de estos factores tenemos los hábitos, como son la succión digital, el empuje lingual y la succión labial. Estos hábitos siempre van a provocar una posición más adelantada del maxilar y una posición que rote la mandíbula hacia atrás, por lo que los
paciente tienden a convertirse en clase 2, o si son clase 2, agravarlo. Tenemos los respiradores orales. Un respirador oral que nunca cierre la boca va a tender a que su mandíbula rote hacia atrás, lo que le va a dar una orientación de clase 2. Pérdida prematura de dientes primarios, erupciones precoces de dientes permanentes y erupción ectópica hacia mesial de los permanentes. Esto ocurre mucho y este niño tiene todos sus dientes, no tiene pérdidas prematuras, sin embargo, sus molares permanentes están erupcionando hacia mesial con respecto al deciduo. En vez de seguir el escalón aquí o la parte distal del molar, él se lo está llevando. Lo que va a hacer, va a erupcionar más hacia mesial y cada vez va a haber menos espacio. Las clases 2 las podemos clasificar en dental y esquelética dependiendo dónde esté el problema. Una clase 2 es dentoalveolar, los maxilares se encuentran posicionados correctamente en sentido sagital, es decir, antero-posteriormente, ellos están coordinados, pero dentalmente tenemos una mala oclusión de hambre. Esto se puede deber a los otros factores que vimos, a hábitos, pérdida prematura de primarios, que no había liquid space en general. Y las clases 2 esqueléticas son una desproporción en sentido sagital o anteroposterior severa en tamaño o en posición de los maxilares. Estas por lo general no se pueden camuflajear, ya que cuando son severas el paciente físicamente muestra las alteraciones de esta desproporción entre el maxilar y la mandíbula. Ejemplo, nuestra paciente tiene el maxilar tan hacia adelante que no le permite hacer el ceño labial. Ella es así desde pequeña y ella es adulta, por lo que al ella no poder cerrar la boca, ella desarrolló el hábito de la interposición lingual y desarrolló el hábito de la respiración oral, que hacen que ella, sus dientes se hayan desarrollado mucho más hacia adelante, porque aquí no había un ceño muscular que estuviera evitando que esos dientes se fueran hacia adelante. Las clases 2 esqueléticas se pueden deber por un prognatismo maxilar o un macrognatismo maxilar, es decir, por la posición o por el tamaño del maxilar, un retrognatismo mandibular, micrognatismo mandibular o una combinación de ambas entidades, de algunas de estas entidades. Lo más común es por el retrognatismo mandibular, es decir, la mandíbula no se desarrolla lo suficiente o no rota lo suficientemente hacia adelante para conseguir una buena proporción entre el maxilar y la mandíbula. Esqueléticamente utilizamos el punto SNA y punto A, la perpendicular de Nassier, para determinar si nuestro maxilar está correctamente colocado según la base del cráneo. El SNA lo conocemos de Steiner, que la norma es 82 más menos 2. Todo lo que esté por encima de 84 quiere decir que nuestro maxilar está protruido. La clase 2 también la podemos dividir en división 1 y división 2 según la posición de los incisivos. En una división 1 es la más común de ambas. Vamos a tener que los incisivos superiores están proinclinados con respecto a los demás dientes, que hay un aumento de la sobremordida horizontal, es decir, tenemos el overjet aumentado. La sobremordida vertical, overbite, puede estar abierta o profunda, dependiendo del caso. Vertical, exacto. Tenemos perfiles convexos. El tercio inferior está disminuido cuando hacemos el análisis de la fotografía frontal. El ANB puede o no estar aumentado dependiendo si es esquelética o no. Usualmente estos pacientes, al tener un overjet muy aumentado, van a tener incompetencia labial o pueden ser respiradores orales y desarrollan la interposición lingual porque necesitan, a los dientes no contactar, ellos necesitan colocar algo al momento de tragar para poder hacer la deglución. Y las divisiones 2 es cuando los centrales están retroinclinados y los laterales están proinclinados, o se puede dar el caso que los 4 incisivos estén retroinclinados y los caninos estén proinclinados. En estos pacientes siempre va a haber una mordida profunda porque
los incisivos están retroinclinados porque el cuerpo se quiso compensar el mismo, adaptar. Está retroinclinado porque si tuviera la posición recta, hubiera un overjet aumentado. Entonces, para que esos incisivos se vayan hacia atrás, obligatoriamente se tiene que producir una mordida profunda. El overjet va a estar reducido. A nivel facial, en el perfil, puede que no se note porque aquí habíamos dicho que los incisivos son el soporte de los labios. Mientras más adelante yo tenga el incisivo, más adelante va a estar mi labio. En estos pacientes, usualmente, y como vimos a la paciente anterior, sus dientes están proinclinados, están hacia adelante y se ve una descompensación aquí de ambos labios. Y el paciente tiene que hacer un poco de fuerza para poder unirlos. En las divisiones 2, a los incisivos no estar proinclinados, vemos un perfil normal, aunque son clases 2. El SNB igual puede estar disminuido o no, dependiendo si es esquelético o no. Ellos sí pueden hacer el sellado labial y lo que tienen es una hipertonía del mentón. Estos pacientes, doctor. Sí. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con el soporte del labio? ¿El qué? Con el soporte del labio. ¿Qué pasa? El soporte sobre el hueso, porque es maxilar. O sea, no se le ve hundido esta parte. No. Porque si tiene los centrales hacia adentro, correcto. Tiene un Cuando cae perfil. el labio, Un recto. Puede tener un perfil recto. Y tenemos las subdivisiones que, como vimos en la clase de registro, es cuando de un lado tenemos la clase 2 y del otro lado tenemos clase 1. ¿Qué me dice cómo se llama esta maloclusión? Clase 2 subdivisión 2. ¿Una clase? Clase 2. ¿Dónde está la clase 2? En la derecha. No, a ver. No, la clase 2. La clase 2 está en la izquierda. Entonces se llama Clase 2 de subdivisión 3. Izquierda. Estamos viendo la clase 2. Aquí no hay nada de clase 3. Entonces, para que haya una subdivisión, de un lado tiene que estar clase 1, cúspide surco, y de otro lado tiene que estar clase 2. Entonces tenemos una clase 2 subdivisión izquierda. Si de este lado no fuera una clase 1 y fuera una clase 3, no se puede llamar subdivisión. Se dicen individualmente. ¿Ok? También las podemos clasificar según la severidad de la clase 2. Tenemos una clase 1 débil cuando tenemos una relación clase 2, pero la distancia que hay entre la cúspide y el surco es mínima. Tenemos una clase 2 borde a borde cuando tenemos una clase 2 cúspide con cúspide. Y tenemos una clase 2 cúspide completa, que como su nombre lo indica, el molar superior está una cúspide más hacia adelante de lo que iría con respecto al surco. Para el diagnóstico de estas maloclusiones, como vimos en clase, necesitamos hacer una anamnesis completa de nuestro paciente, fotos intraorales y extraorales, radiografía panorámica, y a la radiografía lateral vamos a hacer el análisis cefalométrico, en el cual vamos a tomar en cuenta el ANB y WIX, que nos dan la clasificación esquelética de nuestro paciente, y ver si SNA o SNB están alterados para saber el porqué de nuestra clase 2. Usualmente cuando tenemos una clase 2 esquelética hay que decir qué la está provocando. Ejemplo, mi paciente tiene un ANB de 8 grados, lo que quiere decir que mi paciente es clase 2 y mi SNB está en 70 y mi SNA está en 78. El que está alterado es la mandíbula, entonces yo digo que yo tengo una maloclusión esquelética clase 2 por retrognathismo mandibular. Entre los tratamientos tenemos, estos van a depender de la edad que tenga nuestro paciente, del patrón facial y de qué queremos conseguir estéticamente hablando.
En pacientes de menor edad tenemos la guía de erucción, que como vimos son todos los mecanismos o técnicas que podemos realizar para mantener los dientes primarios en boca, y en muchos casos la necesidad de ir extrayendo los primarios para que los permanentes erupcionen en una mejor posición. La terapia miofuncional en ortodoncia la usamos muchísimo porque nos permite colocar adecuadamente donde va la lengua, que usualmente está relacionada a todos los hábitos que puede manifestar un niño. El correcto posicionamiento de la lengua y la fuerza que deberían de hacer los músculos labiales al cerrar nos ayudan o contribuyen al momento de tratar a un niño clase 2 o todos los niños en general. Tenemos los inhibidores de hábitos, como vimos en clase ya, el lip bumper nos ayuda cuando tenemos un overjet muy aumentado, que el paciente va por alguna razón u otra a colocar el labio, a hacer succión o no, y eso lo va a volver más clase 2 todavía. Y la rejilla palatina para las interposiciones linguales y la succión digital. Tenemos los expansores y disyuntores, que aunque en teoría no son un tratamiento, ya que las clases 2 necesitan un tratamiento antero-posterior y la expansión o disyunción es a nivel transversal. Estos son un coayudante en el manejo de las clases 2 porque al aumentar la arcada a nivel transversal cambiamos antero-posteriormente donde está ubicado el punto A, y también ocurren cambios los molares al hacer una expansión van a ocluir diferente, y lo que usualmente se provoca es que la mandíbula rote hacia adelante, lo cual en un paciente de clase 2 es súper bueno porque la estaríamos básicamente corrigiendo sola. ¿Tú me haces una pregunta? Sí, doctora. El lip bumper solamente me va a ayudar con el labio, pero ¿cuánto tiempo tengo que tener los huesos para eso? El lip bumper, meses. Todos los aparatos se duran por lo menos mínimo 3 meses hasta un año. Tenemos el Edger, que es un aparato ortopédico extraoral. En las clases 3 se usa la máscara facial, en las clases 2 se usa el Edger o arco extraoral, que es de Si vieron a Nemo, el que tiene Darla. Es un aparato que impide o inhibe el crecimiento maxilar, manteniendo el maxilar agarrado. Por eso se usa este arco extraoral que va agarrado al cuello o aquí arriba de la cabeza, dependiendo del crecimiento de nuestro paciente, y va a incentivar a que la mandíbula también rote hacia adelante. Sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿eso se pone todo el día? De 12 a 14 horas. Oh, ok. No es como los muñequitos que la gente anda por el mundo con eso fuera de la boca en todos los sitios y en el colegio, eso no sucede. Es como la máscara que vimos la clase pasada que se ponía de casa, solamente en casa. Solamente en casa. Pero el niño lo tiene que usar de 12 a 14 horas para que funcione. Tenemos la aparatología funcional, que como les comentaba en la clase pasada, estas básicamente fueron creadas para las clases 2. La gran mayoría de estos es para tener una posición adelantada de la mandíbula. Tenemos la aparatología 2x4, que es básicamente un tipo de ortodoncia correctiva que se coloca en niños en dentición mixta temprana o mixta tardía, en el que se colocan los brackets de los incisivos y bandas con tubos en los primeros molares. Por eso se llama 2 bandas, 4 incisivos. Eso es una fase inicial. Eso nos ayuda, es como una fase inicial en lo que termina la erupción y nos ayuda a controlar anteroposteriormente dónde están colocados los incisivos. Tenemos el HERP, que es como un tipo de aparato funcional, pero este es fijo y es completamente de metal, o sea, hace lo mismo que los aparatos funcionales, mantiene posicionada el maxilar, la mandíbula hacia adelante, pero no se quita. Es uno de los aparatos que más utilizaron en el siglo pasado para las clases 2. Su inconveniente es que es muy grande y es completamente de metal. Y tenemos la ortodoncia correctiva, que con ortodoncia correctiva podemos corregir las clases 2 dentales y camuflajear las esqueléticas.
Esto lo podemos hacer con brackets, con Force Uso Carrier, que es un tipo de herb que se coloca mezclado con brackets. Tenemos la mecánica de elástico, que son las liguitas que se quitan y se ponen, microtornillos, tanto a nivel cigomático como interradicular, y en pacientes que no podemos camuflajear, cirugía ortográfica. Vamos a ver este ejemplo. Esta paciente tiene un perfil convexo, tiene una clase 2 borde a borde del lado derecho y cúspide completa del lado izquierdo, tiene un overjet aumentado de aproximadamente 7 milímetros, tiene apiñamiento superior, tiene un overbite disminuido, si lo ven aquí pareciera que está abierto, aquí no se ve porque está por la distancia del overjet. Tiene arcada un poquito triangular en superior y oval en inferior. Y en su análisis radiográfico, ella tiene un ANB de 6, lo que quiere decir que es una clase 2 esquelética que se decidió camuflajear. Le hicimos extracciones de los primeros molares superiores y colocamos, estos son los mini tornillos, que son literal unos tornillitos que se colocan entre las raíces de los dientes de manera de anclar, y con ese anclaje y esta barra me permite llevar todo este sector anterior hacia atrás. Entonces ahora el canino va a ocupar el espacio que ocupaba el primer premolar. ¿Y por qué los primeros molares y no los terceros? Primero premolar. Ah, premolar. Sí, nunca lo primer molar. Ah, yo. Esta es la llave de la oclusión ortodoxa. Se le tuvieron que colocar, eso se le llama topes o topes oclusales que levantan la mordida para que no haya intercuspidación y permite el movimiento hacia atrás. Y esto que se ve aquí son directores linguales o recordatorios linguales, porque la paciente tenía, por el overjet, tenía un hábito de empuje lingual, entonces con eso se está controlando. Doctor, una pregunta. ¿Eso es lo mismo que colocan acá atrás en los centrales? En unas pistas cuando no mueven. Ajá. Es lo mismo, topes. Topes. Y así queda la paciente. A esto se le llama, como solamente se hicieron extracciones en superior, la paciente se queda con una clase 2 funcional, pero a nivel de caninos tenemos una clase 1 con overjet mucho más, con overjet disminuido y más funcional. Su perfil se queda igual, o sea, sigue siendo igual de convexa que como se ve ahí en la foto. Preguntas. Ninguna. Pues vamos a la práctica 3. Entonces, la práctica 3, aquí en clase vamos a hacer 4